José Jaime Maussan Flota es un periodista mexicano, personalidad de televisión y ufólogo. ¡Pling! Toda la civilización humana que ha habitado la Tierra se ha hecho la pregunta de si existe vida en otros planetas. Incluso se han presentado supuestas evidencias de interacciones entre seres de otros mundos con la humanidad a lo largo de la historia. Pero, ¿cuáles eran sus intenciones reales? Estará con nosotros hoy en Escuela de Nada para hablar de todos los fenómenos extraterrestres que han ocurrido en los últimos meses. ¡Pling! I'm going back to my school today. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada. Hoy tenemos un episodio muy especial. Es un episodio en el que vamos a aprender mucho. Es uno de esos episodios donde hoy tenemos un gran invitado. Ya les voy a dar como los detalles de quién tenemos hoy aquí en Escuela de Nada. Y que esto es un tema que hemos tocado varias veces. Sí, señor. De repente muy superficialmente porque... Hemos intentado tocar. Hemos intentado profundizar en este tema. Tenemos un grandísimo respeto y como un interés muy marcado sobre lo que vamos a conversar hoy. Y con nosotros está el investigador y periodista y probablemente la voz en español más preparada para hablar de vida extraterrestre, fenómenos sobrenaturales de esta naturaleza. Y realmente una persona que ha básicamente dedicado casi toda su vida periodística a este tema, el señor Jaime Maussan. Bienvenido y muchas gracias por estar. Hola Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Estamos muy contentos de estar contigo hoy acá. Porque estamos llenos de dudas y de... Claro. Y de emoción de tener por primera vez a alguien que no es un completo ignorante como nosotros tres. Exacto. Yo creo que fácilmente, con todas las dudas que tenemos, este episodio puede durar 15 horas si lo hiciéramos. Esto es un momento muy cool para conversar de esto porque han habido desarrollos periodísticos, o sea, han habido como muchas revelaciones en los últimos años. En los últimos meses. En los últimos meses, sobre todo, ha sido como muy agresivo el ciclo noticioso de vida extraterrestre, de las cosas que se van a declasificar y de lo que tú mencionas puede ser la noticia más grande de la historia de la humanidad, ¿correcto? Es correcto. ¿Por dónde van los tiros? Mira, efectivamente, o sea, no hay nada más importante para los seres humanos que saber que existen otros seres inteligentes como nosotros en el universo. Es una de las grandes incógnitas de la humanidad, no solamente ahora, sino a través de la historia. Pero sería aún más interesante saber que esos seres inteligentes están aquí y que tenemos la posibilidad de iniciar una comunicación con ellos. Creo que esa es verdaderamente la trascendencia que podría tener este tema, que pudiéramos incorporarnos a esta comunidad inteligente que hay en el cosmos, seguramente para, en primer lugar, poder estabilizar a nuestra civilización, que está desafortunadamente con muy graves problemas, lograr la supervivencia y entonces la proyección hacia el espacio exterior, ¿no? Poder llegar a otros mundos, crear otras colonias, investigar. Creo que sería algo verdaderamente maravilloso, ¿no? Sin embargo, pues tenemos que hacer lo primero, que es tratar de, por ahora, estabilizar a nuestro planeta. Yo creo que para poner a la gente en contexto y para que empezar por partes, como dijo Ignacio, bueno, Jaime Maussan, para quienes no lo conocen, es una persona muy importante en todo el tema de investigaciones referentes a la vida alienígena, avistamientos y contacto con ovnis. ¿Cómo parte, o sea, de dónde comienza esto? ¿Qué es la ufología, por ejemplo, para gente que no sabe, que no tiene ni idea? Bueno, podríamos dividirla en la ufología moderna, que es la anterior a 1945,
donde podrías enmarcar todo lo que son estos Ancient Aliens, estos alienígenas ancestrales, y de 1945, a partir de la detonación de las bombas atómicas, lo que podríamos llamar la ufología, ovnilogía moderna, ¿no? Y las dos tienen características muy distintas, ¿no? Si te vas al pasado, tratar de encontrarla a través de relatos históricos, a través de monumentos, a través de misterios, a través de preguntas que no se han podido responder. Podríamos decir, en la moderna, ahora ahí te basas más en las evidencias, en las imágenes, en las fotografías, en las películas, luego los videos, en los testimonios, e incluso ahora en análisis de metales, de partes, y desde luego también en un análisis profundo de lo que ha sido la retroingeniería, que hasta el momento se ha desarrollado en secreto, que es la recuperación de partes de naves extraterrestres que han sido investigadas, especialmente por gobiernos como el de los Estados Unidos, el de Rusia y el de China, y han logrado desarrollar nuevos desarrollos científicos. El que tienes en tus manos, la computadora, viene de las naves extraterrestres, ¿no? El rayo láser, la fibra óptica, las fibras de alta resistencia, la visión nocturna. Wow. Todos estos elementos fueron recuperados de partes, se hizo toda una investigación, esta tecnología se incorporó a las industrias que ya estaban trabajando en ella, y gracias entonces a este avance o a esta investigación se logró tener lo que tú tienes ahí. Wow. Por ejemplo, los circuitos integrados de las computadoras, ¿no? Fueron recuperados muy posiblemente de las naves de Roswell, como lo indica el coronel Philip Corso, quien ya murió. Escribió un libro que se llama The Day After Roswell, el día después de Roswell, donde él dice que trabajó en la Oficina de Tecnología Extranjera del Pentágono, y ahí pudo, pues, él incorporar estos hallazgos, estas partes, estas piezas a las diferentes empresas. Tenía un presupuesto de aproximadamente $6 billones, y con pudo él, pues, lograr este extraordinario desarrollo, ¿no? Y él, como dice, yo estaba ahí, yo lo vi, yo lo hice. Él estuvo en esta oficina de 1958 a 63, cuando se marca uno de los saltos más importantes en el desarrollo científico de la humanidad. Y esto se hace, por supuesto, un poco bajo cuerdas, ¿no? O sea, ¿en el qué sentido? Sí, claro. Los gobiernos le facilitan estas tecnologías a las empresas. Y también estamos hablando de la época, por lo menos de 50, 60, en donde de repente se comenzaba esta especie de guerra fría. Claro. Y pues carrera espacial. Totalmente. Y justo, hay que contextualizar, sí, desde claro. luego. Y justamente ayer, porque ahorita vamos a hablar del tema de lo que está pasando ahorita. Sí, lo más interesante. Exacto. Ayer estaba escuchando a Tucker Carlson, que es el de Fox News. Sí, claro. Manifestando su preocupación con respecto a lo que dice el gobierno de Estados Unidos, como que estos objetos voladores no identificados, que es como lo califican inclusive los leaks del gobierno, porque pueden ser de repente tecnología militar que no conocemos. Bueno, claro. de hecho, sí. Que es a lo que a este tipo de personas les preocupa, ¿no? No, si fuera tecnología militar que no conocemos, mejor que se hinquen. Imagínate que sea de los chinos o de los rusos. Claro. Los norteamericanos no es. Eso lo han reconocido. Entonces, si es de otra potencia, pues ya no tiene nada que hacer. Claro, ya es un avance militar que no tiene... Entonces, claro. No, aquí lo que yo creo que pueden intentar hacer es decirnos que es un fenómeno peligroso, que es una amenaza para la humanidad, y que por tanto pues deberíamos de tener pues de alguna manera cuidado y no confiarnos en esto. Es una de las cosas que puede pasar. Yo espero que no. Y que además... Perdón, dale. Que cuando hablas de la ufología moderna, que hay que aclararlo para que la gente entienda lo que vamos a hablar ahorita del presente. Eso parte, por ejemplo, de todo lo que hizo Oppenheimer, por ejemplo, con la primera bomba nuclear. Sí. Y todo lo que pasó entre el 45 y el 55, donde creo que fueron como 4 o 5 avistamientos, donde... No, mira, entre 1945 y 1948, al menos 4 naves cayeron en los alrededores de la planta nuclear de Los Álamos. La primera fue en San Antonio, Nuevo México, un caso que apenas hoy se está conociendo. Yo tuve la suerte, la oportunidad, una compañera investigadora, Paola Harris, me habló de este caso hace 8 o 9 años, que había encontrado a los 2 testigos
que eran curiosamente 2 niños mexicanos o de ascendencia mexicana que vivían en San Antonio, Nuevo México, en 1945, y que ellos el 16 de agosto de ese año vieron caer una nave. Incluso me dijo que habían recuperado una parte de esa nave y que la tenían guardada. Entonces yo tuve la oportunidad de entrevistarlos a ambos. Uno se llama José Padilla, el otro se llama Remigio Baja. Uno vive en Los Ángeles, creo que ahora se ha mudado a Nuevo México, ha regresado a sus orígenes, y el otro se llamaba Remigio, conocido como Reme Baja, y él vivía muy cerca de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, donde los entrevisté a ambos, y confirmé por separado que la historia era absolutamente auténtica. Ese es el primer caso. Cae el objeto apenas a 10 o 15 millas del lugar donde se detonó la bomba. Y además, apenas un mes después. Luego, caen 2 naves en Roswell, Nuevo México. Siempre se habla de una, fueron 2. Y es la primera bomba nuclear, ¿no? La primera que se... Sí. La que fue en julio... Del 45. 15 de julio, algo así, ¿no? De 1945. Luego viene el caso de Roswell. Se habla siempre de una nave. Fueron 2. Una se hizo pedazos, pero la otra fue recuperada intacta. Y luego, en tercer lugar, es el caso de Aztec en Nuevo México del 25 de marzo de 1948. Entonces, dice uno, ¿por qué tantos casos, todos alrededor de la planta nuclear de Los Álamos? Entonces, encontramos un memorándum que en marzo de 1950 se lo envió un agente del FBI llamado Goy Hotel a Herbert Hoover, quien era el director del FBI, donde le habla de que se había logrado investigar, que personal de la Fuerza Aérea le había comunicado que se habían recuperado 3 naves y que se habían recuperado cuerpos de alienígenas. Entonces, nadie sabía dónde había caído la tercera nave. Yo tuve la suerte de encontrarla. Wow. Ahora he estado platicando voy a reservar el nombre, uno de los investigadores, que es una leyenda que todavía me sorprende, todavía vive. Ayer hablé con él porque están interesadísimos en el caso de San Antonio, porque es un caso donde hay una pieza. Yo tengo parte de este metal, se investigó el metal, se encontró nanotecnología, se encontró que esta nave era capaz de sentir. ¿Te imaginas? Una nave inteligente que era como si fuera un organismo vivo. Eso es lo que era esa nave. Puede ser que está integrada con quien la pilota, o inclusive a distancia. Pues sí, puede ser que se integrara, que fuera parte del mismo organismo, claro, que pudiera pensar o que pensara... Yo tengo una pregunta. En la cultura popular, Roswell y el Área 51 tienen una predominancia súper... Sí, ha sido como los casos más populares. Claro, esto viene de que... Porque es el que trascendió, de los 3 casos... Es el que trascendió, claro. Y es como el que está más documentado, podría ser. Sí. Pero desde nosotros que nacimos en los 80, por ejemplo, yo crecí conociendo el Área 51 y Roswell... Y este tipo como de estereotipo de alienígena... Humanoide pero gris. Exacto. Pero esa es como después se fue hacia verde. Como el primer contacto que uno tiene con esa cultura. Exacto. Pero me llama la atención que sea eso como lo primordial. Eso no habla mucho de lo... Hay 2 cosas de la humanidad y la manera en la que la humanidad ha enfrentado... no la posibilidad, yo creo que es la realidad. Porque ya es una tontería pensar que estamos solos en el universo. Pero... No es bastante egocéntrico por parte de la humanidad 2 cosas. Pensar que estamos solos y que somos como que... Desde luego. Es la arrogancia. Es la misma arrogancia que nos hacía pensar que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra. Tal cual. Esa misma arrogancia. Es lo mismo. Estamos en el siglo XVII todavía. Y pensar que los alienígenas tienen formas humanoides no cae también en la misma categoría. O si son un poco... No, es una forma que ha demostrado a través del universo ser la más funcional. Entonces, prácticamente en todos los desarrollos evolutivos de los diferentes mundos, sería bastante aceptable o lógico pensar que la forma más exitosa es la que nosotros tenemos. Exacto. Y por eso se da en otros lugares, pero siempre respondiendo a las diferentes características del sitio donde esto evoluciona. Nada más quisiera, antes de terminar o ir a otro tema, concluir lo que les estaba diciendo respecto al caso de Goy Hotel, porque ahí se dijo, en ese memorándum, que estas naves habían caído debido a los radares. Entonces pudimos investigar que en esos tiempos, entre 1945 y 48, se utilizaban radares de microondas.
Y estos radares de microondas eran portátiles, se movían en jeeps y estaban ahí no para derribar naves extraterrestres, sino porque era el último desarrollo para tratar de captar aviones que pudiesen venir de la Unión Soviética a detonar la planta nuclear de Los Álamos. Tenían verdadera paranoia. Entonces, estos radares fueron los que derribaron de manera accidental las naves, ¿no? Y eso es un descubrimiento muy importante que logramos confirmar incluso hice un especial para History Channel que se llama Los ovnis de Los Álamos, donde presentamos toda esta investigación. Las ondas microondas, entonces, basadas en estos hechos, son capaz en ese momento, ahorita, claro, la tecnología cambió mucho, de derribar entonces una nave espacial no identificada. Totalmente. Wow. Pero ¿sabes qué pasa? También que la historia como que durante los últimos 50 años no solamente ha ocurrido eso dentro de Los Álamos o Roswell, etcétera, sino que, por ejemplo, está la espiral del anómala donde en Noruega o en Rusia. ¿Cuál? ¿La del cielo? El del cielo. Sí. Bueno, es otra historia. Esa te la cuento ahorita que es muy importante. Muy importante. Pero también viene como a raíz de unas pruebas militares, claro. Es siempre como una relación entre... Déjame, te cuento, porque sí, estás tocando uno de los más importantes que hay en este momento. Una nave enorme, con forma de tetraedro, piramidal, se posó sobre el Kremlin el 9 de diciembre del 2009. La misma madrugada que estaban disparando un cohete Bulava hacia el espacio. Estos cohetes tienen la capacidad de llevar 6 bombas nucleares al espacio. Bueno, no al espacio, sacarlos para volverlos a meter y detonarlos donde quieran. Entonces, el cohete falló y de una manera extraordinaria hizo una espiral en el cielo verdaderamente impresionante. La llamada espiral de Noruega. Ustedes la pueden buscar en internet y van a encontrar que es una maravilla, o sea, todo el cielo con una espiral perfecta, preciosa. Exactamente 9 años y 9 días después, del 18 al 19 de diciembre del 2018, la misma nave estuvo 1 hora sobre el Pentágono. Cuando Trump anunció... Cuando Trump firmó el memorándum para crear the US Space Combat Command. Claro. Entonces, Space Force. ¿A dónde nos lleva todo esto? Nos lleva a que nos están tratando de advertir que no podemos utilizar el espacio exterior para fines bélicos. O sea, el espacio exterior no pertenece a los seres humanos. Es un espacio común en el cual se mueven y habitan y conviven innumerables inteligencias. Entonces nosotros estamos violando una ley fundamental de la inteligencia cósmica al tratar de llevar, aunque sea cerca de nuestro planeta, nuestras armas, nuestra tecnología militar al espacio exterior. Creo que por esto, esta semana un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos le dijo a 60 Minutes que había visto ovnis durante 2 años seguidos, todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Por qué? ¿Y por qué se están acercando tanto, especialmente a los aviones de combate, a las naves de combate? No solamente en Estados Unidos, en Rusia, en China, etcétera. ¿Por qué? Porque están realmente tratando de incidir o de hacer muy clara su presencia ante el desarrollo bélico que está teniendo la humanidad. Entonces, por eso esto los lleva, o sea, cuando tú tienes avistamientos todos los días por 2 años, se lo tienes que decir a la gente, porque ya no controlas el fenómeno, porque cualquier día va a bajar, un día se va a estrellar una nave aquí a la mitad de tu calle, un día puede pasar lo que sea, o sea, los accidentes pasan, o pueden hacer una acción deliberada para bajar en algún lugar, mostrarse de alguna forma. Y manifestar su existencia. Y imagínate que lo hagan antes de ser reconocidos como tal. Perdería toda la credibilidad los gobiernos del mundo. Entonces, aquí hay una carrera contra el tiempo. Aquí hay una carrera en que se tiene que reconocer el fenómeno antes de que el fenómeno se manifieste. Yo creo que es algo que ya entendieron. Después del 19 de diciembre del 2018, el 26 de noviembre del 2019, en Washington, D.C.,
súbitamente sonaron las alarmas, el Capitolio fue evacuado, la Casa Blanca la cerraron con todos los periodistas adentro, salieron a Batería antiaérea. Helicópteros de combate, aviones de combate, y al día siguiente, ¿qué dijeron? Perdón, creemos que eran unas aves. No. ¿Tú crees? Bueno, pues yo también digo no. La O sea, tecnología tú no que vas a tienen tener ellos. un despliegue así porque el radar se confundió y detectó unas aves que creyeron que eran aves. Fue una nueva advertencia. Claro. Fue una nueva advertencia. Todos estos elementos que tú estás viendo son advertencias. O sea, imagínate tú esta nave de 200 metros a 300 metros de altura sobre el Pentágono, 1 hora, y que no hayan llegado aviones de combate. ¿Por qué no mandaron esos aviones de combate? Claro. ¿Qué hubiera pasado si hay una confrontación en Washington y esta nave derriba un avión sobre las calles de Washington? ¿Qué hubiera? Nuevamente, ahí tienes nuevamente esta situación de que ya no controlan al fenómeno. Esa es una de esas manifestaciones que yo te estoy diciendo que podría... ¿Qué tal si esta nave ahora baja o se pone aquí en el Zócalo a la mitad del día y la tienes ahí flotando? Sí. Yo creo que hay dos cosas con respecto al egoísmo del que estábamos hablando humano, ¿no? Porque a mí me interesa mucho el aspecto filosófico de esto. La primera es que hay muchas veces que cuando alguien dice hubo un avistamiento, de repente alguien muy cínico podría decir ¿por qué no hay fotos de esto? Claro. Entonces, el egoísmo humano... Bueno, sí las hay. Claro, pero a lo que yo me refiero es que el egoísmo humano no puede o no nos deja entender que quizás hay tecnología que yo puedo ver con mis ojos, pero que quizás de otra forma no puedo, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Sin embargo, ya tenemos la tecnología para ver a esos objetos invisibles. Con la tecnología infrarroja, con la tecnología FLIR, con la tecnología de visión nocturna, ya los puedes ver. Nosotros hemos grabado a múltiples objetos que no se ven con los ojos, pero se ven con los Exacto, lo equipos. contrario. Y la otra segunda parte, que creo que es la parte que más me interesa a mí de esto, es el primer contacto que tendríamos nosotros con una civilización distinta a la nuestra. Porque los seres humanos lo que conocemos es la colonización. Claro. Como la gente se imagina, un primer contacto es que Y nos es lo que vienen a dijo colonizar. Stephen Hawking, que deberíamos de tener cuidado porque podrían ser como la conquista de España en América, ¿no? Que podrían ser igual y que no fue nada agradable para los nativos de América y que podría sucedernos lo mismo. Yo no lo creo. Y no es que sea naif, yo no creo que estas inteligencias van a llegar a este pequeño mundo que está en un rincón de nuestra galaxia simplemente para venirnos a dominar, para venirnos a destruir, para llevarse el agua, porque todo esto lo han dicho, para llevarse el oro, para llevarse el uranio, para llevarse el litio, para llevarse algún elemento que está aquí, Para llevarse los bitcoins también. para sacar nuestras genes y entonces refrescar su sangre. Wow. Todos esos elementos, con el desarrollo científico que ellos tienen, con el alcance que ellos tienen, no es necesario. No hace falta. No hace falta. Claro. Yo tengo una sospecha que no sé si es una locura lo que voy a decir, pero siento que en los últimos años Estados Unidos se ha abierto cada vez más a hablar, ¿sabes? A soltar un poco de información en relación a los demás años. Forzados, presionados, es lo que te digo. Eso es lo que te iba a decir. Es Esto una es una presión advertencia. ¿Será que con todo el tema de que se está intentando comercializar ese dominio del espacio y viajes al espacio de forma comercial? Bueno, eso es viable. Lo que no es viable es... Será una presión involuntaria hacia el gobierno. La militarización al exterior. Eso es lo que no nos van a dejar. Okay. Y lo vas a ver. Hasta ahorita no nos han hecho nada. Hasta ahorita no ha habido algún tipo de agresión. Se puede decir que son policías de frontera, básicamente. Sí, son... O sea, que te digan, no policías puedes... de conciencia. Exacto. Y mira, porque aquí, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos 30, 45 días? Los Estados Unidos, el Senado va a presentar muchas más evidencias, no sé cuántas, hay cientos, hay miles, no sé cuántas van a presentar, quizás 5, 10, 20, van a presentar testimonios, van a decir, efectivamente, hay un fenómeno que no conocemos, no sabemos cuál es su origen, evidentemente es un fenómeno inteligente, hemos investigado y no podemos determinar que sea de China, de Rusia, de Francia, de Inglaterra, no es de los Estados Unidos, por tanto, desconocemos su origen. Cuando les pregunten, ¿es extraterrestre? Van a decir, no lo sabemos, no podemos llegar hasta allá todavía. Obama lo dijo. Sin embargo, sí, claro, no, pues es que ya lo saben. Pero consideras que que es prudente ese desconocimiento de ellos asumido.
¿De qué? ¿De que no decirnos todavía? O sea, yo siento que hay evidentemente un sector que es el que está preocupado porque de repente no comprende lo que pasa y siente que es una amenaza al Estado americano, ¿no? A los Estados Unidos. Sí, claro. Debe ser algún sector y debe haber otro sector que está más abierto a las posibilidades, es lo que quiero decir. Desde luego, eso es absolutamente cierto. Hay gente en el Pentágono que se sigue negando, en el mismo gobierno que se sigue negando a que esto se dé a conocer, inclusive el día de hoy. Pero ya es una ley. Claro. El 27 de diciembre del año pasado, Trump, yo no sé si se dio cuenta o no, porque yo no le atribuiría el mérito a él, le llevaron a firmar una serie de documentos y era un paquete, y dentro de ese paquete estaba esta ley que daba 180 días a todas las instituciones de seguridad de los Estados Unidos a liberar su información al Senado, al Comité de Inteligencia del Senado. El Comité de Inteligencia del Senado recibe esta información, determina cuál no afecta a la seguridad nacional de los Estados Unidos y se la va a dar a conocer al pueblo de los Estados Que Unidos. el límite es el 24 de junio, ¿correcto? Contando los 180 días, sí. Ok. Pero luego salió Marco Rubio diciendo, a lo mejor nos atrasamos un poquito más. Pero hay tal expectación con todo esto que se ha venido presentando en estos días que yo no creo que se vayan a tardar más. Incluso ya hay un inspector general, un señor Stone, que está revisando que todas las agencias de seguridad cumplan. La CIA dio a conocer todos sus documentos el 7 de enero. Nosotros hemos estado sacando en Tercer Milenio documentos extraordinarios que la CIA investigó todos los casos importantes de la historia y en la mayoría de los casos terminaba diciendo que parecían auténticos. Claro. Entonces, esa ya cumplió, pero falta la Agencia Nacional de Seguridad, falta la Marina, falta la Fuerza Aérea. Que va a complementar una No. cantidad de Entonces, información impresionante. ahí entonces no van a decir que es extraterrestre, van a dejarlo ahí. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Que nosotros, el pueblo, los investigadores, todos van a empezar a decir, bueno, si están ahí vamos a tratar de comunicarnos con ellos. Y para mí, Wow. ese es el verdadero sentido de todo esto. Ese es el verdadero reto. Si nosotros podemos comunicarnos, ya hay una respuesta y se establece un diálogo, en ese día sí se va a revolucionar ¿La historia? la historia. Es la noticia más grande de todos los tiempos y podría ser el camino a la salvación de la humanidad. La humanidad en este momento está perdida. Estamos perdidos. Lo que está pasando con el calentamiento global, la explosión demográfica, el agotamiento de todos nuestros recursos, selvas, la contaminación, etcétera, etcétera. Si no es en 50 años, es en 100 años. Es O sea, inminente. vamos hacia el precipicio. A menos que haya un cambio tan fundamental que logremos modificar el camino y permitir que tus hijos, que tus nietos, que nuestros descendientes puedan tener acceso a esta extraordinaria y maravillosa realidad. Imagínate que la humanidad en 100 años esté viajando con toda libertad en el universo. Wow, impresionante. Que pueda viajar más allá de la velocidad de la luz, que pueda reunirse con otras inteligencias, que pueda aprender mucho más, donde el verdadero tesoro sea el conocimiento y no el dinero. Cuando verdaderamente los seres humanos estemos pues tratando cada día de saber más, de buscar a otras civilizaciones, incluso de investigar a civilizaciones menos avanzadas que nosotros y tratar de convertirnos en seres creativos en el universo. Eso es tomando en cuenta que, o sea, tomando en consideración que de nosotros tener una comunicación positiva y óptima con una especie desconocida por nosotros, adoptemos tecnologías, nos Claro, eduquen con ciertas claro. cosas que Mira, podrían hacer que aceleremos la sanación de la Tierra, por ejemplo. Kardashev, un científico ruso, dividió a las civilizaciones en el espacio por el uso de la energía. Las civilizaciones que utilizan combustibles fósiles como nosotros somos 0. Los que son 1 son ya civilizaciones que son capaces de utilizar solamente energías limpias, que no contaminan su mundo, civilizaciones que se han estabilizado en términos de riqueza y de pobreza, civilizaciones que ya no agreden a su medio ambiente, civilizaciones que pues de alguna manera están estable y avanzando.
Una civilización tipo 2 es una civilización que no solamente ya ha logrado el manejo de la energía de manera sustentable, sino que es capaz de obtener toda la energía de su sol, de su estrella. Imagínate que pudiéramos obtener toda la energía del sol. ¿Qué es lo que podríamos hacer con ella? Porque el verdadero tesoro es la energía, nuevamente no es ni el petróleo ni el dinero, es la energía. Y una civilización tipo 3 es capaz de obtener energía incluso de los hoyos negros, de toda su galaxia, ¿no? Entonces, imagínate esos grados y esos avances, ¿no? Entonces, eso es lo que el ser humano puede llegar a tener. Y aprender. Falta claro. mucho para ser civilización 3 también, o civilización 2, incluso para 1. civilización 1. Pero si logramos salvar este momento, si logramos evitar que si continuemos como está planteado para el 2050, no usar más combustibles fósiles, habremos dado un paso importantísimo en este desarrollo y entonces es posible que los seres humanos podamos alcanzar la permanencia en el espacio. Eso es lo que se está jugando ahorita. Wow. Por eso para mí esta es la noticia más importante de la historia. No hay nada más importante que esto, sin importar qué. Claro, es un cambio de paradigma muy grande, ¿no? Claro, pero por completo. El mayor. Totalmente el mayor, deseable. claro. Es lo deseable, es lo realmente Conveniente. Sí, yo sé que ustedes nos ven muchos chavos. Esto es lo más extraordinario que podría pasarles. Veríamos un mundo distinto, empezaríamos a solucionar todos nuestros problemas. Yo tengo un programa de noticias donde presentamos todos los días noticias del medio ambiente y los grandes avances y lo que está pasando. Y hemos encontrado que, yo en lo personal he encontrado que hay un cambio, que están pasando muchas cosas. Mira, lo que pasó con Israel y Palestina, nunca el mundo se había interesado tanto en este conflicto. Nunca había habido tanta presión hacia Israel o hacia los propios, hacia Hamás, en los palestinos, para detener el conflicto. Eso para mí, más que cualquier otra cosa, es extraordinario. O sea, hay un cambio, veo esperanzas, veo que las cosas están pasando, porque también podemos deprimirnos y decir, nada está pasando, vamos al precipicio, nos vamos a acabar, que es muy probable. Que también, pero sí. exacto, pero también hay mucho interés en que las cosas Hay cambio, salgan bien. están ustedes, están aquí con su escuela de nada, tratando de educar, de aprender y de educar. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Claro. Cada Jaime, quien poner su pequeño grano de arena. Tú que ¿no? tienes años haciendo esto, ¿no has sentido que, bueno, ya son 20, 25 años de las redes sociales y obviamente siempre en esta época hay un feedback más directo al trabajo claro. de uno? Claro. ¿Tú no te has sentido incomprendido? Ya que tienes feedback tan directo en comparación a la televisión de los 90 donde no tenías feedback de nada. Mira, realmente yo he seguido, aprendí a trabajar solo, bueno, con mis colaboradores, con mi equipo. Claro. Ir sobre un objetivo, sin importarme los ataques, sin importar nada, sigo siendo igual. O sea, realmente sí volteo a ver a las redes sociales un poco, pero no es lo que me determina. Porque también ahí en las redes sociales hay demasiada basura, hay demasiadas cosas feas. Sí hay muchas personas que te impulsan a seguir y todo. Y es muy, muy enriquecedor. Sin embargo, mi objetivo es educar a la humanidad para aceptar esta posibilidad del contacto. O sea, lo que está por ocurrir en un mes es una de mis metas de vida. Que esto se aceptara como una realidad, que se acepte que no estamos solos. Y el siguiente paso, y quizá el último para mí, será iniciar la comunicación, empezar a luchar por esa comunicación, empezar a buscar de qué manera podríamos lograrlo. Y creo que ahí habré yo cumplido con mi papel. Tomándome como comunicador. Agarrándome de la pregunta de Leo, y creo que es una de las cosas que más admiramos de tu carrera, es precisamente que el fenómeno extraterrestre y el reconocimiento de que no estamos solos en el universo era parte como de un ciclo noticioso muy amarillista en los 90, en los 2000, que se asociaban con cosas que ahorita fuera del aire conversábamos, por ejemplo, sobre el chupacabras, que para mí seguía siendo un mito. Yo no tenía ni idea y tenías una historia muy, muy curiosa. Pero antes de hablar un poquito del chupacabras, que esa historia está muy cool, una de las cosas que creo que admiramos más de tu carrera es que tú te enfrentaste a mucho escepticismo durante los momentos donde tú estabas investigando y aprendiendo y tratar de y compartiendo esos conocimientos con la gente. Y que eventualmente la historia se volteó
y está no solo... Ya te dio la razón, honestamente, pero están a punto de ocurrir un par de eventos que no solamente te van a dar la razón, sino que te van a poner en un lugar a nuestro criterio histórico. O sea, de verdad que es muy admirable y es muy cool ver cómo una persona llevó adelante su bandera independientemente de las burlas, las estupideces que se puede poner la gente, que aparte de ser gente ignorante también era miedo. Yo creo que hay mucho miedo Sí, el por escepticismo medio. es una salida Claro. fácil. Es una salida fácil Sí. porque está difícil. Y basándome en esa pregunta, a mí me gustaría saber cuál es tu expectativa de la reacción de la humanidad ante esta noticia. ¿Cómo crees que se tome la mayoría del mundo esto? Mira, al principio se va a decir que efectivamente, ya se ha dicho en los últimos meses, esta semana, ya se ha dicho que están ahí, ya se dijo. O sea, lo que se va a decir en un mes, ya, nada más se va a confirmar una vez más. Claro. Pero esta semana, 60 Minutes, o sea, el programa icónico de la televisión de los Estados Unidos, el programa periodístico más respetado, habla y presenta el tema como un tema auténtico. Eso ya es un parteaguas. Entonces, ya se dijo, lo que se va a decir en un mes, que están aquí, que no se sabe de dónde vienen, que no se sabe qué son, que no se han podido identificar de ningún país y que ahí están, y que no se sabe cuáles son sus objetivos, no se sabe si son peligrosos, no hemos tenido ningún tipo de incidente. Eso se va a decir, el mundo va a quedar igual. Bueno, van a decir, ok, todo el mundo va a decir, sí. Y ante la presentación oficial... Existen, pero ahí se va a sembrar esta semilla. Yo te lo digo ahorita. Ajá. Se va a sembrar una semilla. Porque la gente va a decir, bueno, ¿y qué sigue? Ajá. Ok, ya aceptamos, están aquí. ¿Y ahora qué sigue? Pues tenemos que saber qué son, cómo podernos comunicar con ellos. Claro. Yo creo que eso lo va a exigir. Va a tardar 1 año, 2 años, 3 años, no sé cuánto. No va a ser mucho. Pero van a empezar a darse experimentos de comunicación. Ya hubo uno. El 16 de noviembre de 1974, Frank Drake y Carl Sagan enviaron una señal en código binario hacia la constelación de Hércules al cúmulo de estrellas M13 a 22.800 años luz de distancia. ¿Por qué? Porque se inauguraba el radiotelescopio de Arecibo y en un despliegue de capacidad dijeron, miren, vamos a mandar un mensaje aquí a 20-tantos mil años luz de distancia. A ver qué pasa. A ver qué pasa. En 50,000 años alguien nos va a responder, ¿no? Eso lo dijeron, ¿eh? Eso lo dijeron. O sea, jamás pensaban. 27 años después llegó la respuesta. 27 años. Sí, señor. Pero no es porque haya tardado o alguien lo interceptó y se lo trajo al regreso. No. Simplemente alguien que ya sabía de esto decidió que era el momento de sembrar esa respuesta en los campos de trigo en Inglaterra. Entonces, ahí se da. ¿Qué fue lo que preguntamos? ¿Cuáles son el sistema numérico? Del 1 al 10 es el mismo, o del 1 al 0, como que el mismo. Las matemáticas son universales. Los átomos básicos de la vida, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, carbono. Ellos respondieron, sí, son iguales, y el silicio también. El silicio también, ok. La química del ADN es idéntica, todos los elementos del ADN ahí están también, es lo mismo que ellos tienen. El número de nucleótidos, ellos tienen 1.200.000, no, 1.054.000 más nucleótidos que nosotros, o al menos los que respondieron. ¿Qué quiere decir? No sabemos cada cuándo se añade un nucleótido a nuestro ADN. Digamos que 1 por generación. Entonces serían 1 millón de generaciones más viejos que nosotros. Esos que respondieron. Mierda. Nos dijeron que eran 20,000 millones de seres. Nos dijeron que vivían en 2 planetas y 4 lunas. Nos dieron una cantidad de... Todas las preguntas que hicimos las respondieron. ¿Por qué no se tomó en cuenta esto? Pues dijo... Carl Sagan ya había muerto. Dijo Frank Drake, es que tendrían que haber respondido al radiotelescopio de Arecibo. Entonces, como no fue ahí, yo no lo voy a tomar en cuenta. Que se cayó hace poco, ¿no? Hubo un accidente en ese telescopio, sí, ¿no? Y eso no. tiene relación con los crop circles. Sí. Los crop circles son mensajes, hermanos. Es un pizarrón donde escriben y nos han ido dando un montón de información que no terminamos de interpretar ni de conocer. Deberíamos de poner todas las figuras, este gran rompecabezas y entender este gran mensaje que nos han dado durante ¿Tú has tenido tanto experiencias tiempo. con crop circles? Yo sí. Bueno, yo no lo he visto cuando se hace uno, pero he estado ahí una noche y a la mañana siguiente ahí está.
Y lo ves y dices, todos los que dicen, no, los hicieron unos cuates. Por favor, hagan uno. Hagan uno en la noche. Hagan uno en un medio de una tormenta, en medio de la lluvia. Hagan uno. Y entonces platicamos. Porque es virtualmente imposible. Oye, que se han hecho, sí. Se tardan una semana. Utilizan grúas, utilizan GPS, utilizan aviones. Cosa que dejaría en evidencia que está pasando. O sea, rápidamente alguien lo viera. Como que, hacerlo en la noche y sin luz, una figura difícil. compleja. A ver quién. Yo he estado en figuras donde yo estaba una noche que cayó una tormenta en serio. Y esa noche o esa mañana, al día siguiente, apareció una figura, por cierto, con forma maya, impresionante y muy grande. Yo estaba, ni modo que en medio de la tormenta había gente allí, querían aplastarla. Claro. Por favor, hombre, por favor. Es como Ya, los geoglifos. es que ¿no? mira, mientras no se reconoce, ahora que se va a reconocer el fenómeno, yo te aseguro que los crop circles van a entrar en una nueva etapa. Vamos a revisar nuevamente qué nos han dicho ahí. Es el tipo de cosas que pueden empezar a pasar a partir de Se esto. empiezan a revisitar Van a casos. desempolvar- Lo que se hizo con los casos crop circles que- es lo mismo que se hacía con los ovnis. Es Venus. No, es un dron. Ahora todo es dron, ¿no? No, era un avión. Era swamp gas, le llamaban los gases del pantano. Gases del pantano. ¿Cómo se llama? Bueno, de ahí viene la banda, un Foo Fighter. Bueno, Foo Fighter eran en la Segunda Guerra que se les esos ponían avistamientos de sí, luces, se les ¿no? ponían a los pilotos de combate y esas esferas siguen apareciendo por todas partes. Yo las tengo grabadas de todas las formas. O sea, la cantidad de evidencias que yo tengo es impresionante, hermano. Y hablando de bandas, hay que mencionar que a Tom DeLonge, ¿no? Ah, exacto. Tom DeLonge. Nosotros somos muy fanáticos de Blink-182, que Ahí era la está, banda está el por disco, ahí de está. hecho. Y Es Tom, una básicamente... banda de rock de Sí, los lo 90. sé, ¿no? Pues Tom tuvo DeLonge la ha hecho- iniciativa, Sí, señor. Ajá. consiguió el contacto, le abrieron las puertas. Fue muy extraño para mí que a un rockero le dieran la información que no le dieron a ningún investigador. Es que él hizo un equipo de gente Sí. que de No, pero eso exías. vino después. Primero él se comunicó, le recibieron por alguna razón. Su influencia como investigaron, rockero. Había un Ahora fanático de investigaron. Blink ahí. Claro. A lo mejor algún fanático, algo, le abrieron las puertas y a partir de ahí, un tipo inteligente entró en contacto con Luis Elizondo, que era el encargado de realizar la investigación por parte del Pentágono, y ahí de alguna manera logró convencer a Elizondo que se saliera, que investigara con él, y entonces jalaron a mucha gente muy importante de la inteligencia y de otras partes, y formaron un equipo, To The Stars Academy, que gracias a ellos, pues mucho de lo que está pasando ahora es por ellos, ¿no? Y ahora hay otro personaje, Jeremy Corbell, que ha venido, que ahora es el que ha recibido las últimas evidencias y las ha venido publicando. Es decir, se ve que él utiliza a personas que no están muy, ¿qué te voy a decir? Expuestas. Muy expuestas, desacreditadas, controversiales, ¿no? Y gente muy limpia, muy joven, que está empezando y les están dando a ellos las pruebas. Pero bueno, esto ya va a cambiar a partir del próximo mes, que después de eso seguramente nos volveremos a ver, porque van a querer saber más, porque esto es verdaderamente... Prométenos Mira, que vienes a hablar de lo sí, que desde se luego, anuncia. desde luego, pero yo quiero decirles una cosa antes de Claro. que terminemos todo esto. Disfrútenlo. Yo estoy muy emocionado, honestamente. Disfrútenlo, está de la fregada, ¿no? La pandemia, la cuarentena, las muertes, el peligro, que va a regresar, que no va a regresar, que el mundo está en guerra, que no hay esto, que no hay lo... Hay 1000 razones por las cuales estar deprimido. Sin embargo, hay una que debe darnos mucha alegría, que es esta. Porque se está abriendo la puerta. O sea, alguien ha estado tocando. Y no queremos abrir. Y no queremos abrir, y no queremos ver por la ventana, y nos hacemos tontos. Oye, hay alguien afuera. No, yo no vi nada, ¿no? Finalmente se va a abrir esa puerta. Lo que hay después, el contacto y la comunicación, es verdaderamente extraordinario y va a cambiar nuestra vida. Jaime, Eso es lo más bonito de todo esto. pues, Jaime, yo tengo una pregunta un poco banal, pero seguramente con toda la información que tienes me la vas a poder responder. ¿Cómo, con todo lo que has estudiado y con todo lo que tienes en tu cabeza, cómo es la forma física de un alienígena? O sea, según toda tu experiencia. O sea, los testimonios que hemos recibido son hay seres iguales a nosotros,
hay seres pequeños con gran cabeza de 1 metro 20. ¿Por qué serían así? Porque es la forma más fácil de viajar en el espacio. Los seres pequeños tienen muchas ventajas en una nave espacial, en la manera de moverse, de hacer, etcétera. Tienen muchísimas ventajas. A lo mejor son seres creados en laboratorio, yo no lo dudaría nada. Como el caso de lo de las momias de Nazca en Perú. Bueno, esos eran organismos absolutamente orgánicos, o sea, sin ser redundante. El ADN demostró que los seres pequeños no hay nada que se les pareja en la Tierra. Lo único, tienen un 20% de esos seres de plantas, como las plantas de frijol. Es lo único que se pudo encontrar. Wow. Fuera de eso, no hay nada. Y los seres más grandes, el ADN, no, el que yo me traje para analizar, no fue lo suficientemente bueno. No he tenido nuevamente acceso a esta para hacer un nuevo análisis. Pero yo vi los dedos. Yo no se los puse ahí porque inmediatamente me acusaron los antropólogos y arqueólogos de poner los poner, dedos. Sí, que yo había ido a un taller de Nazca y que le había cortado el dedo meñique Y le quedaron y se 3. lo había puesto acá y que le había puesto el otro y que los había acomodado para hacer estos dedos, ¿no? O sea, Ridículo. Para que la gente entienda, las momias de Nazca fueron un descubrimiento Sí, en Perú. 5 momias. Fueron 5 o 4 momias. No, fueron más. No saben ni siquiera cuántas fueron. Pero había una que estaba como una sentada. Y luego salió otra que desapareció. Yo no tuve acceso a la segunda. Se dice que la vendieron a Rusia. Desafortunadamente, muchas de estas momias las han vendido. Hay muchas más. O sea, ha sido muy, muy triste. La historia debe hacer pagar a estos personajes que fueron capaces de vender y de comercializar esto que pertenecía a la humanidad. El caso es real, es lo que les puedo decir. No tengo la menor duda. Y antes de acabar, vamos a hablar de chupacabras. Por favor. Yes. Me muero por... Antes yo iba a decir que la Aquí momia Nacho peruana me se la llevó dijo, un venezolano. esa es una jalada, ¿verdad? Y le dije, no era una jalada. ¿Cómo no era una jalada? Pues no. Yo investigué un caso el 5 de mayo de 1996, o 3 de mayo de 1996. Cerca de Puebla hubo un ataque de chupacabras. Entonces fui y había atacado a 3 ovejas. Una estaba atada a un poste con el hocico en el suelo, estaba prácticamente muerta. La otra estaba en muy malas condiciones y la tercera estaba prácticamente ilesa, tenía algunos rasguños. La que estaba más afectada tenía un hoyo en el esternón de 6 centímetros. O sea, le había quitado todo el esternón y evidentemente iba a morir, así es que la sacrificaron ahí por humanidad. Y lo más extraordinario es que no tenía sangre. Ni una gota de sangre. Ni una gota de sangre. Yo lo vi. Yo entrevisté a la doctora. No me lo pudo explicar. Yo no me lo puedo explicar. La única posible explicación es que este animal, este depredador, que no sé si sea extraterrestre, no sé si está conectado a los extraterrestres, puede ser algo perfectamente de la Tierra, porque ese mismo año me regalaron, poco tiempo después, una fotografía en Ciudad Juárez, donde se ve a un ser sobre un poste, un ser grande y fornido, extendiendo sus alas, una envergadura de alas de 2 metros, con un solo dedo al estilo de los pterodáctilos, y con un pico que parecía tener, que era pico trompa, con ojos de ave. Por cierto, estaba muy enojado porque con el flash, de acuerdo al testigo, llegó, vio que un ave bajó ahí, creyó que era una garza y le dijo a la esposa, oye viejo, tómale una foto. No, y entonces fue, no le era tomó una la garza. foto y en ese momento abre las alas, se fija la fotografía y la fotografía, yo no tengo dudas de que eso es el chupacabras. Para la gente que nunca Eso ha es el visto chupacabras. un cóndor, por ejemplo, Entonces, o sea, es impresionante de 2 pero metros de cuando- alas. Como es misterioso, Un ¿qué Birdman. averiguamos de este ser? Pues que Tal cual. ataca donde no hay luz. Ok. Ataca normalmente a animales pequeños. Su forma de alimentarse es con la sangre. ¿Ha atacado últimamente? ¿O Eh, tiene tiempo que no aparece un caso? Hace 1 o 2 años. Siempre está atacando. No muchos casos ya llegan a la prensa. Ok. 10, 20 gallinas, cabras, borregos, chivos. Todos esos animales, incluso perros, aunque es más raro, ¿no? Llegan a ser atacados por este ser. Si es Dios. extraterrestre, no lo sé. Puede ser un depredador que no ha sido identificado,
que es capaz de volar grandes distancias. Yo creo que este depredador fue el que hizo la leyenda de el Conde Drácula, incluso de la figura de Satanás, del diablo. Porque Está basada decían en esta criatura. las patas que tenía tenían garras grandes. Entonces, o sea, si tú ves el ser pues puedes entender cómo en la mitología del pasado lo interpretaban como un ser demoníaco y sí lo llegaron a ver. En la biología, por ejemplo, ahorita este año van a salir del suelo en muchos lugares de Estados Unidos las cícadas o cicadas, ¿no? Pasan 17 años bajo el suelo. Entonces, ¿por qué no de repente Increíble, existe un ¿no? ser que pueda pasar una cantidad de tiempo? Ah, no, sí, claro. Yo estoy lleno de dudas. Yo no Drácula, sé. pues, ¿de dónde salió de chupar sangre, no? Por ejemplo, ¿no? Claro. Claro, ¿de dónde O está la sea, si tú inspiración? ves, entonces empiezas a ver muchas cosas que seguramente vienen desde el pasado. Y no es que sea de ahora. Yo cada vez menos lo relaciono al tema extraterrestre. Pero nada más para terminar tu pregunta. Me encantó. Es real. El Me tema encanta. es real. Te digo, ¿qué es lo que inyecta este ser? 2 cosas, anticoagulantes y un estimulante al sistema nervioso central que te permite seguir funcionando incluso sin que haya sangre en tu cuerpo. ¿No? Eso va en contra. Atrapar al chupacabras en ese caso podría significar un avance importante médico. Claro. Porque podríamos... Es lo que yo dije. Vamos a atrapar uno, vamos a proponernos atrapar uno, porque si logramos determinar qué líquido es el que le inyecta a las víctimas, vamos a poder aprender y avanzar muchísimo en la ¿Intentaste medicina. atrapar un chupacabras? No. yo quiero ir. Claro. Bueno, me imagino Habría que ver un lugar donde esté atacando y se puede hacer. Podemos hacer una especie de trampa y tratar de hacerlo. Pues imagínate que cayera, ¿no? Lo ponemos Imagínate ahí que la cayera. cabeza. Pero tiene que ser en completa oscuridad. Donde hay luz no se acerca. Además Me da un poco de huele miedo. muy feo. Yo creo que de ahí viene la referencia Huele de... a podrido. Huele, Sí, como huele a feo. azufre, puede ser. Una No cosa lo así. sé, puede ser, no lo sé. O sea, la gente que ha dicho dice huele horrible. ¿Cómo se llama este villano de Stranger Things? Justamente es como una referencia de eso. Claro. Tal cual. Sí, claro. Estos seres que chupan sangre y que tienen estos cuerpos así. Pero bueno. Yo creo que... yo quiero hacer una última pregunta, si me lo permites, que es que tengo muchas cosas que quisiera comentar, pero bueno, una como más general. ¿Tú crees que todo este tema de lo que estamos hablando, los avistamientos, el mundo alienígena, de alguna manera tiene que ver con algún fin apocalíptico? O sea, ¿hay algo que en lo que vamos a O lo contrario. caer? Es lo contrario. Ok. El apocalipsis lo estamos creando nosotros. El apocalipsis es el dinero. Cambiamos una selva por dinero, cambiamos una especie animal por dinero, cambiamos lo que sea por dinero. O sea, los combustibles fósiles, su base es el dinero. Entonces, es muy desafortunado. Y desde luego, no podemos renunciar al dinero. Nuestra forma Por ahora. De intercambio de sí. bienes y servicios. Entonces, es uno de los grandes cambios que tenemos que realizar. Estamos lejos de ello todavía, pero sin duda alguna que es una de las principales razones Y yo creo que también estamos donde estamos, ¿no? que el apocalipsis como concepto religioso, que creo que es otro tema demasiado extenso sobre cómo de repente las religiones interpretarían este tipo de cosas. Sí, de eso repente ya- un primer contacto o algo así. Eso da para un episodio Bueno, la completo. iglesia trató de prepararse. La iglesia en el 2008, 2009 estuvo declarando que los extraterrestres eran nuestros hermanos. Juan Gabriel Funes, el astrónomo del Vaticano, dijo, esto se habló extensamente y yo conocí a Corrado Balducci, un hombre muy cercano a Juan Pablo II, y tuve conversaciones muy interesantes con él, donde me hablaba de que la iglesia, pues sí, estaba deseosa de poder hablar abiertamente de este tema, pero que no lo iba a hacer hasta que la ciencia lo reconociera como auténtico, porque no quería tener un nuevo conflicto con la ciencia, como hubo con el creacionismo, evolucionismo, y claro. que la iglesia perdió. Entonces, no quería volver a perder, y entonces iban a esperar, que es el momento que se está aproximando. Exacto. Por eso vienen los más grandes cambios que jamás hayamos visto, ¿no? Qué placer conversar contigo, Jaime. De verdad que te tomamos la palabra y una vez se dé un evento como el que estamos esperando, pues te queremos aquí sentado conversando con nosotros para ver cómo ya el siguiente paso que vendría siendo cómo colaboramos para comunicarnos óptimamente. Podemos con lo mandar que al viene. espacio un episodio de Escuela de Nada también. Deberíamos Claro. mandar al espacio. Eso se hacía. Se mandaban... Tengo la intriga de saber si con tanta información duermes bien. O sea, si tienes pesadillas. No duermo bien, pero por otras razones. Bueno,
Bueno, Muchachos. Y por la edad. Quiero terminar con un pensamiento. por favor. Dice así, es mi pensamiento favorito. Escrito por Adolfo Torres, mexicano, pensador, en 1928. Dice que los grandes pensadores tienen que ser héroes también como idealistas, ya que solo aquel que ha trabajado solo, que ha sentido en su derredor el golfo negro de la soledad y ha persistido en su voluntad inamovible, es aquel que ha triunfado. Aquel que sabe que, mucho después de estar muerto y olvidado, personas que nunca hayan escuchado su nombre avanzarán al ritmo de sus pensamientos. Que no se diga más. Gracias. Vámonos. Gracias, Jaime. Gracias. I'm going back to my school today.